Bien, buenas tardes, señoras y señoritas estudiantes. Bienvenidos a este espacio creado para ustedes, donde explicaremos los tópicos, o donde bien se vienen explicando los tópicos que venimos trabajando en la clase de Ciencias Sociales para el grado noveno. Para hoy abordaremos la temática Los años de la modernización en Colombia entre 1914 y 1930. Esto dentro del tema principal del periodo, que como ustedes saben es Colombia a principios del siglo XX. Como hemos venido trabajando de unas clases para acá, hoy realizaremos la ampliación de este tema a través del mapa conceptual que ustedes observan en estos momentos. Inicialmente, podemos decir que con la lectura que ustedes vienen haciendo sobre este tema, se le puede hacer la siguiente pregunta que nos ayudaría a orientar la comprensión del tema. La pregunta es esta: ¿cuáles fueron las principales transformaciones sociales en Colombia a principios del siglo XX? Esa sería la pregunta que le podríamos hacer teniendo en cuenta la lectura que ustedes vienen haciendo. Según lo que hemos visto, estas transformaciones se pueden ver en los cambios o en estas tres cosas: en los cambios de los talleres tradicionales o artesanales a las industrias, en la higiene, que ya vamos a explicar, y en la demografía y los centros urbanos. Bien, lo que vamos a hacer acá es mirar uno por uno. Entonces, en cuanto a este tema de los cambios de los talleres artesanales a las industrias, la lectura nos indicaba que a finales del siglo XIX las industrias eran casi inexistentes en el país. Es decir, que para esta época todavía eran más numerosos los talleres de artesanos que las fábricas. Esto tuvo un impacto en la economía nacional porque pues obviamente era bajo, y de esta manera la mayor parte de los productos manufacturados no se hacían acá, sino se importaban, se traían de otras partes. De la misma manera, la lectura nos indicaba que el paso de una sociedad de artesanos a una sociedad de fábricas, de empresas, fue lento con relación a otros países de Latinoamérica. Solo con el paso del tiempo se fueron dando las condiciones necesarias para que los establecimientos, las fábricas, las industrias comenzaran a desplazar a los talleres. Lo que consolidó, lo que va a consolidar después, pues un sector industrial relativamente estable que va a contribuir a la economía nacional. La lectura también nos indicaba que las primeras fábricas o industrias que se crearon en los sectores de bebidas, en los sectores de textiles y en los sectores de cemento. Por ejemplo, hacia 1916 se conocía en Colombia la existencia de apenas 62 fábricas en todo el país, que estaban ubicadas principalmente en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla. Y algunas de estas empresas que aún siguen vigentes son, por ejemplo, Postobón, que es pues, la industria de gaseosas y agua; Fabricati y Coltejer, que son empresas de textiles; Bavaria, que es una empresa de cerveza, que recuerden que para principios del siglo desplazó esas bebidas tradicionales como la chicha; y fábricas de cemento como Cementos Samper, que a día de hoy todavía existe. Listo. La lectura en cuanto a las políticas referidas a la higiene, la lectura nos indica que, pues en primer lugar, debemos comprender que para aquella época el concepto de higiene es muy diferente a lo que entendemos hoy. Cuando hablamos de higiene en la actualidad, las personas lo relacionan inmediatamente a la limpieza y el aseo que se utiliza para conservar la salud o para prevenir enfermedades, sobre todo a nivel individual, en la vida privada. Por ejemplo, cuando se habla de la higiene dental, cuando se habla de la higiene corporal, o etcétera. Para aquella época, higiene no era eso. Para aquella época, higiene está relacionado con lo que hoy conocemos como políticas sociales para la población más vulnerable. Es decir, pues hablemos de todas esas políticas que los gobiernos realizan para mejorar el entorno social de un grupo de personas, como puede ser el acueducto, el alcantarillado en un municipio, el darle vivienda digna a las personas,
a hacer políticas de alimentación para aquellos que no tienen forma de tenerla, el prohibir vicios o la prohibición de enfermedades. Obviamente estas políticas, perdón, estaban vinculadas con intereses políticos y concepciones ideológicas que, por ejemplo, o intentaban controlar las clases obreras y campesinas. De allí que a principios del siglo XX, el desarrollo de las ciudades y el crecimiento de la población provoca que surgiera un proceso modernizador que estuvo relacionado con el mejoramiento del entorno y del espacio público y que se conoció como higienismo. Las políticas higienistas se concentraban en atacar aquellas prácticas de la vida cotidiana que representaban riesgos para la salud de los habitantes en las ciudades. Sin embargo, también sirvieron de mecanismo de control social y político de las clases populares. O sea que eso en Colombia no ha cambiado. Finalmente, la lectura nos indicaba que también en los procesos de modernización podíamos fijarnos en la demografía y en el crecimiento urbano en Colombia. Ellos nos hablaban que en el siglo XIX el crecimiento demográfico se dio de forma lenta. Por ejemplo, Bogotá apenas contaba con 78.000 habitantes. Recordemos que hoy Bogotá es una ciudad de más de 10 millones de habitantes y Medellín, que era la segunda ciudad más grande de esa época, tenía aproximadamente 30.000 habitantes. 30.000 habitantes. Es decir, que a comienzos del siglo XX, más del 90% de la población habitaba en zonas rurales donde desempeñaban labores agrícolas. Esta característica de ser un país principalmente campesino se mantuvo durante la primera mitad del siglo. A eso adicionémosle que la población no contaba ni con servicios médicos, con auxilios médicos, ni con educación, por lo cual predominaba que la población, la mayoría de la población fuera analfabeta, es decir, no supieran ni leer ni escribir. Sin embargo, ya en el año de 1935, ya se comienzan a ver ciudades de más, de 100.000 habitantes, eh, lo que logró este crecimiento, que se dieran grandes avances económicos, sociales y políticos, y el surgimiento de jerarquías urbanas. Cuando hablo de jerarquías urbanas, estoy hablando de la aparición de clases sociales. Las clases sociales altas, medias y bajas. Las clases altas, sociales altas, adoptaron modas y estilo de vida extranjeros. Es decir, les escuchaban música que se escuchaba en otras partes, se vestían como se vestían en otras partes, y al mismo tiempo se iban estableciendo en sectores diferentes, sectores residenciales diferentes a los de a las otras clases. Entonces ahí ya podemos ver cómo se comenzó a distribuir la ciudad o las ciudades. Eh, También en esa época Bogotá empezó o se convirtió en el principal centro financiero del país, y otras ciudades como Manizales, Cúcuta, Medellín, Barranquilla se posicionarían como centros regionales. Bien chicos, pues con esto último terminamos esta explicación. Espero que les sirva para el ejercicio que vamos a desarrollar. Les agradezco por haber visto todo el video y nos vemos pronto. Que tengan feliz tarde.